Y luego de que la semana pasada México, Estados Unidos y Canadá no llegaron a un acuerdo final sobre el TLCAN, el coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales, Moisés Kalash, reiteró que no hay prisa para terminar con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que seguirán firmes en mantener la calidad en la modernización hasta contar con un acuerdo que sea conveniente. Sobre las declaraciones de los representantes estadounidenses de contar con el nuevo TLCAN para el 17 de mayo, Kalash dijo que la fecha es simple calendario de lo que le conviene a Estados Unidos. Y para analizar la situación en la que se encuentran las negociaciones y qué lectura da el ultimátum del gobierno de Trump, saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de las licenciaturas en Finanzas y Contaduría de la Universidad Iberoamericana. Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, Juan. Felicitas, ¿cómo estás? Por supuesto, y de nueva cuenta el tema sobre la mesa, las declaraciones y acciones del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente? Es decir, ¿se nota mucho más complicado que meses atrás? A ver, de entrada esta octava ronda informal, porque ahora sí le pusieron de nombre, cierra sin ningún tipo de consenso. Y se supone que en esta semana van a seguir trabajando todos los involucrados, sin los ministros, pero seguirán trabajando en estos temas. Sigue sobre la mesa las reglas de origen. Nada más que aparentemente se están apretando más. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos está buscando mayores beneficios para ellos. Ahora se está hablando de que la construcción en el sector automotriz debe tener al menos un 40% del contenido hecho en Estados Unidos, y si ese es hecho en México, ya a una hora por laboral más cara de lo que actualmente existe. Se está hablando de $16, lo cual en México, en ninguna zona del país, se paga esa cantidad. Dijo Moisés Kalash, maestro, que no hay prisa y que aquí la prioridad es atender cuáles son las necesidades y las conveniencias de México. Estas declaraciones parecen decir que tenemos el sartén por el mango. ¿Qué diría usted al respecto? No lo creo. Yo creo que lo sigue teniendo Estados Unidos. Ellos siguen poniendo la agenda, siguen poniendo los temas, siguen poniendo los tiempos. Es verdad que ellos hablan, Estados Unidos, de que esto tiene que estar para el 17 de mayo, si es que se pretende que todavía con este Congreso haya una resolución final. Si no, bueno, vienen elecciones en Estados Unidos, nosotros también tendremos otro ejecutivo, otro Congreso, y mucho de lo alcanzado se podría venir hacia atrás. Sobre todo, ahora es muy curioso, si no se tiene en el Congreso de Estados Unidos una mayoría republicana, todo esto alcanzado, pudiéramos dar 2-3 pasos hacia atrás, y creo que no le conviene a ninguno de los tres países, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, y mucho menos a nosotros. Ahora bien, Canadá y Estados Unidos son los países que han puesto mucho más de su parte para que este tratado se cierre de una mejor manera en beneficio de las tres naciones. Sin embargo, todas aquellas trabas que ha puesto el gobierno de Estados Unidos, pues no ha permitido que esto se lleve a un buen término. Es correcto, y lo peor es que le está causando ya incertidumbre a los mercados. Hoy el dólar se deprecia, se dispara un poco, cierra por arriba de los 19.20 por ahí. La bolsa mexicana de valores cierra con ligera pérdida, pero pérdida al fin, y esto es porque los inversionistas empiezan a retirar su dinero, empiezan a generar ganancias con este miedo de qué puede pasar con esta negociación. A diferencia de en Estados Unidos. En Estados Unidos, tanto Dow Jones como Nasdaq como Standard & Poor's cerraron con ganancia. Ellos se sienten cómodos, pero en México no. En México los inversionistas sí sienten cierto nerviosismo ante esta incertidumbre de la negociación. ¿Y cuál es la expectativa, maestro, a corto plazo? ¿Se espera que se llegue a un acuerdo y que finalmente se cierre el tratado? Yo me atrevería a decirte que no va a llegar a un acuerdo para el 17 de mayo. El 17 de mayo es, si no me falla, que es viernes. ¿No? Es el viernes, ¿no? Jueves, viernes, o sea, no se vislumbra que haya, que los Estados Unidos quiten sus posturas rígidas que están sobre la mesa. No se espera que la quiten, a menos que México las quiera aceptar, a menos que Canadá también quiera ceder. Entonces sí veremos una resolución en este paso hacia la modernización del Tratado de Libre Comercio. Si México no cede, entonces Estados Unidos, yo lo veo imposible de que ceda con lo que está planteando el presidente Donald Trump.
Y con este punto en particular, las reglas de origen que se ha venido hablando en cada una de las mesas, Juan, que lo han mencionado los especialistas, y no se logra avanzar para que se pueda cerrar. Bueno, si no se ha hecho en meses anteriores, dudo mucho que avance en 3 días. En 3 días no va a avanzar, y al contrario, estas reglas de origen se han venido endureciendo, tanto en coches, camionetas, pick-ups, han venido endureciéndose. Esto quiere decir que está buscando Estados Unidos un mayor beneficio para ellos que para Canadá y para México. Entonces, maestro, díganos, ¿qué es lo que más le convendría a México para poder cerrar este tratado en beneficio de todos? ¿Ceder un poco? Yo diría que sí. En cierta forma, no se puede poner México al tú por tú con Estados Unidos. O sea, creo que perderíamos ahí cierto poder y ciertos alcances que ya se han obtenido. Además, no olvidar que también Estados Unidos con China han avanzado con esta sombra que había de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se ha venido desvaneciendo. Entonces Estados Unidos se siente muy cómodo con lo que está sucediendo tanto con China como con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y creo que México sí entraría en una pérdida de algunos factores, de algunos beneficios que ya hemos obtenido en esta negociación. Pues habrá que estar muy atentos a estos próximos días, ver qué es lo que ocurre y a ver si no hay una nueva declaración que nos sorprenda, Juan. Muchas gracias, maestro. Sobre todo hay que cuidar a los mercados financieros y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.